¿Por qué buscar a Dios? Vivimos en una época donde la prioridad es el dinero, la prioridad es el estatus social y la búsqueda de una relación con Dios no tiene importancia para muchas personas. Cuando usted busca a Dios, le dicen que has hecho religioso, pero debemos entender que existe un Dios, que Dios es importante y que Dios tiene bendiciones no solo en esta vida, sino bendiciones espirituales para cuando todos habitemos en su presencia. Primero debemos entender algo. ¿Dios necesita al hombre? Sí. Preguntémonos, ¿Dios nos necesita? Muchas personas consideran que sí, porque cuando van a un culto piensan que le hacen un favor a Dios. Y veamos lo que nos dice Dios mismo en el libro de Job, capítulo 38, del 1 al 18. Job 38, del 1 al 18. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo eso. Vemos a un hombre que estaba muy amargado, a Job. Job quería morirse, sabemos por la escritura que había sido muy afligido, y él reta a Dios, y Dios se le presenta, pero no visiblemente. Dios le habla desde un torbellino y hace una serie de preguntas. Y esta primera pregunta debemos hacerla a todos: ¿quién es ese que oscurece el consejo? Muchas veces decimos: Dios nos ha olvidado. Muchas veces decimos: Dios ya no ve a Guayaquil y al Ecuador. Muchas veces decimos: ¿por qué a mí? Y pensamos que Dios olvida, que Dios ignora, o por último, que Dios no existe. Y hace una serie de preguntas Dios que debemos hacernos nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios fundaba la tierra? Y aquí quiero hacer un alto. En la actualidad se le hace mucho hincapié a la teoría de la evolución.
Pregunto yo, ¿de dónde viene el universo? ¿De dónde viene la materia gris, la materia oscura, que tiene el 95% del universo y el hombre no sabe de qué está hecho eso? Si usted me pregunta qué es, cuando ve una película donde están los planetas y las estrellas, es la materia oscura. Y no sabemos de qué está hecho eso. ¿Por qué hay vida en nuestro planeta? ¿Por qué estamos a la distancia perfecta para que el sol nos ilumine, pero no nos quema, no nos desaparece? Amados hermanos, Dios es sabio y toda la creación, nosotros mismos, somos una muestra de su existencia. Debemos entender algo. Analícese usted. Usted tiene 50.000 trillones de células, unas diferenciadas de otras. ¿Quién las hizo tan específicas? El riñón, el páncreas, la vesícula, el hígado, el pulmón, y todo trabaja para que usted esté vivo. ¿Cómo es la ubicación de los gases en la atmósfera, en el mar? Y como dice el texto sagrado, ¿quién le dio límites al mar? ¿Quién sabe lo que está en las bases de la tierra? Amados hermanos, Dios no necesita al hombre. Él nos creó y Él creó a todo lo existente. La creación es demasiado perfecta. La creación, mis amados hermanos, es exacta. Y debemos entender lo que dice Dios. Nadie puede retarlo a Él, ni nadie puede pensar que le puede dar algo a Él, cuando todo le pertenece a Dios. Ahora, yo pregunto, ¿el hombre necesita a Dios? Y vamos a ver tres textos importantes. El primero está en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si bien es cierto, todos piensan en salud, en trabajo, en dinero, la mayor necesidad que tenemos los seres humanos es ser rescatados del reino de Satanás. Así como existe un creador perfecto y todopoderoso, existe un fiscal que desea destrozarnos a todos, que se llama Satanás. Cuando usted hace algo bueno, Satanás le recuerda a Dios su pecado. Así que, amado hermano, nuestra mayor necesidad no es los bienes materiales, que si bien son importantes, no deben ser los primigenios. Nuestra mayor necesidad es ser trasladados al reino de Jesús, al reino de Dios. ¿Por qué? ¿De dónde viene el divorcio? La drogadicción, el sicariato, las peleas. Del reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Cuando las personas no quieren saber de Dios, es porque están presos en el reino de Satanás. Los tiene amarrados, los tiene encadenados. Y esa necesidad la tenemos todos los seres humanos. Estar en el reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo recalca el apóstol Pablo cuando les escribe a los Éfesos. Y veamos Éfesos 2 del 1 al 5. Éfesos 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amados hermanos, cuando usted es juzgado por Dios, no lo va a juzgar por sus pecados, porque como dice el texto sagrado, todos estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al gobierno de Satanás. Y ahora quiero que reflexione un momento. En los últimos años hay una gran matanza en el África hacia nuestros hermanos cristianos evangélicos. En Nigeria, Etiopía, Somalia, están muriendo por decenas de miles. Estaba leyendo el día de ayer que en Nigeria ya hay más de 100.000 cristianos asesinados. ¿Quién desea la muerte de los cristianos? Satanás. ¿Quién desea parar que ellos prediquen? Satanás. Atrás de quienes están las leyes pro adopción de niños por los gays o las tablas de consumo de droga. ¡Satanás! Eso es indiscutible. Ese es el reino de Satanás. La homosexualidad, drogadicción, asesinato de cristianos. Pero Dios, que es rico en misericordia y en amor, cuando usted es predicado por el Evangelio, son los brazos abiertos de Jesús que te dice: yo te amo, ven a mí, ven, yo te amo. Pero el día de hoy, la gran mayoría de personas están desesperadas en una lucha obsesiva, una carrera obsesiva por el dinero y aparentar lo que no son y lo que no tienen. Si usted tiene recursos y posibilidades económicas y se compra unos zapatos deportivos de marca, los delincuentes lo matan por esos zapatos, porque ellos quieren aparentar que son de ese estatus social. Si usted tiene un celular de tal o cual característica, lo matan porque quieren aparentar un estatus social que no lo tienen. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que el espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia y hay una gran persecución a nuestros hermanos. En la actualidad hay una gran persecución no solo en África, en China y Corea del Norte, hacia nuestros hermanos en África. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir al pueblo del Señor. Hay una serie de leyes en los países occidentales que dejan mucho que ver, no tienen nada que ver con el cristianismo. Matrimonio entre homosexuales, adopción de niños entre homosexuales, tabla de consumo de drogas, donde sabemos que es Satanás el que está atrás de todo eso. Porque nosotros necesitamos de Dios y necesitamos urgentemente que Dios nos rescate de la potestad de las tinieblas. Esa es nuestra mayor necesidad. Ningún hombre le puede dar algo a Dios y nosotros para todo necesitamos a Dios. Sobre todo ese rescate tan importante, porque usted debe entender algo, yo y todos los seres humanos, y lo escribe Pablo a los romanos en el capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Jesús son todas las cosas y Jesús es Rey del universo, Rey en la tierra, y Jesús debe ser el Rey de su vida si usted se lo permite. Porque a Dios sea la gloria y nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Sea usted estudiante, padre de familia, hijo de familia, trabajador, artesano, comerciante, todo lo que usted sea debe ser para la gloria de Dios. La semana pasada vimos algo muy importante y se lo recuerdo el día de hoy. Encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. Si usted le encomienda a Dios sus caminos,
y le da la gloria a Dios en todo lo que usted haga, el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a bendecir. Hemos hablado hace un momento que queremos bendiciones, pero hay unas bendiciones que la Biblia no las explica, pero nos deja un interrogante, ¿cuáles son? Y son las bendiciones celestiales. Pero vamos a ver en estos textos sagrados que son de una magnitud que no las podemos entender. Veamos primero el libro de Efesios, capítulo 1, del 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos dice que no en esta tierra, en los lugares celestiales en Cristo, tenemos bendiciones. No nos aclara la carta a los Efesios cuáles son esas bendiciones en los lugares celestiales. Y por esas bendiciones que nos esperan, debemos ser santos y sin mancha de Él. Debemos ser nosotros acreedores de esas bendiciones. Podemos poder recibirlas. Por eso Él nos adoptó como sus hijos y nosotros nos apartamos del pecado y vivimos para la gloria de Dios, para poder en los lugares celestiales decir: bendito sea mi Dios que me ha dado esto. Quien sí escuchó cuáles eran esas bendiciones, pero se le prohibió decírnoslas, fue el apóstol Pablo. Está en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 4. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo le está escribiendo a los Corintios y dice que ese 14 años fue arrebatado al tercer cielo, es decir, después de la conversión de Pablo. Y dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y entendamos algo: el primer cielo es el que usted ve, el segundo cielo es el espacio exterior, pero cuando habla del tercer cielo habla del reino de los cielos, habla de otro nivel espiritual, si quiere decirlo, de otra dimensión, que es donde habita Dios y los ángeles. Y el apóstol Pablo se le concedió ser arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó cosas demasiado maravillosas y se le prohibió decirnos cuáles son. Él escuchó qué bendiciones espirituales le esperan al pueblo de Dios. Y qué maravilloso debió haber sido lo que escuchó. Sabemos por la Biblia que Pablo tuvo naufragios en ríos 2, naufragios en mar 2, que fue 2 veces apedreado, que fue latigueado, que fue descendido por un muro casi muerto. Él todo lo soportó porque escuchó lo que le esperaba al cristiano en el reino de Jesús. Las bendiciones espirituales, porque nosotros debemos buscar a Dios para la gloria de Dios. Debemos buscar a Dios porque Él es el dueño del universo. Él nos compró a precio de sangre y Él hizo todo. Porque nosotros necesitamos que Él nos rescate y nos libre de Satanás. Y necesitamos, sí Señor, todas esas bendiciones que Él tiene preparado para usted y para mí y para todo el pueblo de Dios.
Y ahora en este punto debemos tomar una decisión. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿usted desea las bendiciones celestiales de nuestro Dios? Amado hermano, vivamos para el Señor, para la gloria de Dios, porque solo a Dios sea la gloria, la honra, por toda la eternidad. Amén, hermanos. Dios los bendiga y adelante en Cristo.